Pues viene de la afición de ser fotógrafo ahí con un grupo de otros amigos fotógrafos, y poco a poco vas introduciéndote más en el mundo de la fotografía. Y yo uní la fotografía con los viajes. Yo antes hacía viajes largos y en uno de estos viajes, estando en Nicaragua, con la revolución sandinista en el año 87, me acuerdo que nosotros no podíamos ir a la zona de guerra, que había guerra, y aún y todo, aunque éramos voluntarios brigadistas, y estábamos viviendo ahí, estuve yo 6 meses viviendo allí, y llegó un periodista ahí al checkpoint y dijo que era periodista, fotógrafo, y cruzó y se fue para allá y entró ahí tranquilamente. Entonces, coño, dije, ostras, pues decir que eres fotógrafo, fotoperiodista, es una especie de salvoconducto que te puede hacer ir estar en situaciones o ir a zonas donde te puede interesar y que de otra manera no puedes ir. Y efectivamente, pues he estado en cantidad de sitios que no me tocan. Se acopló muy bien ese tipo de trabajo, más que de trabajo, es de una pasión de ser fotoperiodista, pues encajaba muy bien con la forma de ser mía y con esta sensación de libertad que yo siempre he sentido necesaria. Y entonces, pues trabajar en un sitio fijo, aunque me gustaba ser enfermero de mi pueblo y me tenía que decidir, o soy enfermero de mi pueblo o me puedo ir por el mundo a hacer fotografías y por ahí. Y bueno, pues decidí que quería ir a hacer fotografías, a conocer el mundo, a participar de él. Yo creo que lo que te hace estar allí, poder estar allí, es pensar que lo que estás haciendo y la denuncia que tú puedes hacer en alguna medida puede ayudar a cambiar, a corregir, a poner un grano una ayudita para denunciar estas situaciones, ¿no? O sea, llevar información para que pueda transformarse algo, ¿no? Convertirla en acción al final. No es fácil. Con el tiempo te das cuenta que estas ilusiones, estos sueños te hacen moverte, te hacen ir allí y hacer las cosas. Con el tiempo te das cuenta que es muy difícil cambiar cualquier cosa. Pero ahí está el empuje de la juventud y las ganas de cambiar las cosas que te hacen llegar allí. Entonces, esta era la razón un poco que yo podía unir esta sensación de libertad que yo tenía y con una falta de libertad que tenían situaciones en las que yo estaba fotografiando. La explotación laboral infantil no es un trabajo que yo eligiera de antemano, decidido en una oficina, voy a hacer un trabajo sobre la explotación laboral infantil porque no se ha hecho, sino más bien fue que me lo encontré de morros, ¿no? Yo nunca había visto la explotación laboral infantil, aunque había oído, pero de muy de lejano, ¿no? Porque en los años 90, en España, es muy difícil encontrar incluso trabajo infantil, ¿no? Sabías que había habido antes, ¿no? Entonces me lo encontré de plano en Sudáfrica y yo creo que la cosa que más me empujó fue que, claro, yo había estado con los sandinistas y con este espíritu revolucionario, humanista, y entonces encontrar a las víctimas que también eran verdugos en cierta manera y se aprovechaban de los otros más desgraciados en la cadena de desgracias, trabajadores explotados que explotaban a su vez a hijos de otros trabajadores, incluso igual probablemente a sus hijos, ¿no? Para completar una cuota que el sistema capitalista les había mandado a hacer por encima de sus posibilidades. Era una historia, es una explotación de la pobreza. Esto me hizo que decidiera investigar un poquito
qué es lo que se había hecho sobre la explotación laboral infantil. Entonces había bastante información escrita, pero poca gráfica. Y entonces yo creo que la gráfica, cuando ahora hoy en día hay más dudas sobre si la fotografía muestra la verdad o no, la posverdad, pero en los años 90 no, la fotografía era como un sello de calidad de que aquello estaba pasando y aquello estaba ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que se necesitaban estas fotografías. Y bueno, con estas fotografías, pues además de publicarlas, las pudieron utilizar ONG. Me acuerdo que Intermon Oxfam las utilizó, la OIT, en sus campañas de denuncia contra la explotación laboral infantil. En la India pasa una cosa muy curiosa, que hay ciudades que se dedican a un tipo de producto, que puede ser la fabricación de cristal o de cerillas. Entonces, por ejemplo, en estas ciudades que me acuerdo se llamaban Siwakasi, que estaban en el sur de la India, que se dedica casi toda la ciudad a hacer cerillas para el resto de la India, entonces necesitan unos dedos muy pequeñitos para encajar en todo un sistema de palilleros y tal. Entonces ahí emplean a muchos. Hay fábricas con centenares de niños. Las ciudades que también fabrican cigarrillos emplean a muchos niños. Ciudades de candaos. Entonces sí que hay ciertas peculiaridades de las distintas zonas. Y luego también a nivel cultural. Los pobres, los hijos de los pobres en ciertos países, es como si no tuvieran derecho, no tienen más que derecho a trabajar, no tienen derecho ni a tener una infancia, ni a ir a la escuela, ni nada. Entonces, se ha impregnado culturalmente tanto que incluso los otros adultos ven normal que los niños pobres trabajen, y que tengan que trabajar y que sean explotados tranquilamente. Eso no pasa en otros países. Tú vas a Cuba, y Cuba es un país, o cuando estuve yo, era un país que no era más rico o más desarrollado económicamente a nivel de recursos que podría ser República Dominicana o Colombia o tal. Pero allí, culturalmente, ideológicamente, no había explotación laboral infantil, porque no se admite que puedas explotar a otra persona, y menos a un indefenso, como pueden ser los niños. Esto sí que es un fenómeno muy extendido en América, que las familias, o sea, es una historia muy patriarcal, que los padres han abandonado a la familia, y la familia se ha empobrecido tanto que los menores se han ido escapando de la casa porque no se podían mantener. Eso es una cosa que sí que en Asia no se suele dar. O sea, existe una estructura patriarcal, pero no hay un abandono de la familia. Y este abandono de la familia está muy presente en América Latina. Y me acuerdo que el primer choque de este abandono familiar lo vi en Nicaragua, en la Nicaragua que todos creíamos que revolucionaria, que había empezado a cambiar un poco el sentido social y que era más integradora, y había mucho abandono familiar, había mucha irresponsabilidad, porque la revolución hay que hacerla interiormente y esta es difícil de hacer. Son continuas, todas las barreras, nadie... Sí, porque cuando empiezo a hacer este trabajo ya se había empezado a dar una voz de alarma de que eso era contra las leyes, contra las leyes. Entonces, en Asia sí que había muchas barreras de que no pudieras entrar ahí, que denunciaras, porque ya, aunque culturalmente la sociedad admitía que los niños pobres tienen que trabajar, ellos sabían que los podían perseguir, o sea, sabían que estaban haciendo una cosa ilegal.
amoral, ilegal, y entonces sí se protegían y tú tenías que ir saltando obstáculos para poder entrar allí contando películas. A veces no ibas directo diciendo que querías hacer fotografías sobre esto, sino que querías hacer otro tipo de cosas. Son capítulos diferentes de un mismo libro, no dejan de ser excepciones que he hecho, he hecho algún trabajo intermedio para no quemarme mucho. Estas historias te pueden acabar quemando a ti, porque al final te tragas mucha situación, mucha injusticia y mucha situación de locura. Y de vez en cuando sí que intercambiaba algunos trabajos que eran más puramente fotográficos. Me acuerdo que hice cosas de los baños turcos, que era más una historia más de fotografía, pero en el fondo, casi quitando estos periodos breves, en el fondo siempre han sido trabajos un poco con la intención de denunciar una situación que crees que es injusta o que habría que cambiar, con la intención de dar información, porque tú eres el que vas allí, el que recoges la información de un lado y la pones en el otro lado, en los medios de comunicación sobre todo, que era mi objetivo. Y en el fondo pues es el mismo tema. O sea, el cambio climático es una denuncia de una inconsciencia de cómo tratamos el medio ambiente y los recursos. Yo pienso que de hecho, en Europa, en Estados Unidos, había una explotación laboral infantil. Hubo presión, la sociedad cambiaron los valores, y esto va a pasar, y está pasando, se están borrando esa explotación laboral infantil en otros sitios porque el gobierno y porque la conciencia va creciendo de que eso no está bien hecho. Y yo creo que sí, que se está caminando a erradicar las peores formas de explotación laboral infantil, y hay que empezar por ahí. O sea, no puedes abordar el tema del trabajo infantil, ya que hay tantos menores metidos, tantos intereses en esta historia. Entonces, y lo dicen ellos, y lo dicen incluso los menores que están trabajando. Hay que regular para quitar las peores condiciones del trabajo infantil, que serían las que crean una explotación laboral infantil, y que se regule. Y entonces yo creo que había que abordarlo por ahí, y yo creo que por ahí, en cierta manera, pues organizaciones como la OIT lo están trabajando o dicen que lo trabajan.